Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Vía y nuestro curso es Historia. El día de hoy la actividad que vamos a desarrollar es la resolución de tareas de la semana 1. Y ustedes recordarán que en aquella primera semana del segundo bimestre nuestro tema fue crisis española. Para ser más exactos, crisis política española. Y la pregunta era, ¿por qué tenía que ser necesario que nosotros estudiemos algún tipo de crisis interna, algún tipo de crisis que sucedió dentro de la propia España para poder entender nuestra historia? ¿Cuál era el vínculo? ¿Cuál era la conexión? Y la respuesta era muy sencilla, y es que para incluso los primeros años del siglo XIX, es decir, para los años 1805, por ejemplo, o 1810, Perú todavía seguía siendo parte de la corona española, es decir, Perú todavía era parte del reino de España. Perú, por ejemplo, junto con México, éramos virreinatos de España, es decir, éramos reinos que pertenecíamos a un reino aún más grande, que era el español. Y para ser sinceros, en el año 1805 o 1810, Perú no tenía ningún problema con ser o seguir siendo un virreinato de España. Por lo tanto, la pregunta se hace evidente. ¿Qué sucedió en los primeros años del siglo XIX para que un país como Perú, para que un virreinato como Perú, pasara de ser orgullosamente parte de la corona española a 10 años después, para 1821, estar proclamando su independencia y para 1824 estar concretando completamente la independencia y la separación de España con el acontecimiento de la batalla de Ayacucho? Tengan en cuenta que para independizar el Perú fue necesario que todos nuestros vecinos de alrededor, es decir, todos nuestros vecinos sudamericanos, vengan a Lima. Fue necesario que la corriente libertadora del sur, que salió desde Buenos Aires, cruzó Chile y llegó a estas tierras, como la corriente libertadora del norte, que salió desde Caracas, cruzó Colombia, Quito y tuvo que llegar a Lima, tuvieron la necesidad de llegar hasta Lima, porque sin Lima, es decir, sin el Perú, no se hubiese podido concretar la independencia de Sudamérica, porque en estas tierras estaba el mayor poder y la mayor autoridad española en la región. Por lo tanto, es importante recordar qué cosa sucedía en España, porque de la crisis que va a existir entre los años 1808 a 1814 en promedio, es que los países sudamericanos, que en ese momento son algunos virreinatos y otros capitanías generales de España, van a en un primer momento responder a favor de España, pero luego se darán cuenta que pueden aprovechar esa crisis que está sucediendo allá para un poco poner en orden las ideas, sobre todo las nuevas ideas liberales que muchos de los jóvenes de aquel momento y sobre todo muchos representantes de la clase criolla aquí en América comenzarán a sacar provecho y comenzarán a luchar precisamente por el desarrollo y por la aplicación de esas ideas y terminarán enfrentándose a España. Entonces, habiendo hecho este recuento de aquella primera clase que tuvimos en este bimestre, te pido que me prestes la debida atención, que entre ustedes y yo podamos interpretar, podamos explicar bien qué nos pide el libro para poder desarrollar nuestras preguntas tranquila y satisfactoriamente. Así que empecemos por la primera pregunta del libro. Para esto hay que comprender que nuestro libro en esta ocasión nos da, digámoslo de alguna manera, dos grandes bloques de preguntas. La primera es el análisis de un texto, que lo tenemos aquí frente a nosotros, que tenemos que leer, entender e interpretar, porque luego nos van a plantear tres preguntas con respecto a lo que nos quiere decir el texto, y luego también nos piden analizar un mapa europeo para poder nosotros ubicar el dato preciso que nos pide el libro. Empecemos con la primera parte, que es el texto. Nos dice el libro: opina, Uruguay en 2013, es decir, Uruguay hace 7 años atrás. Casi nada. ¿Qué sucedió en este país sudamericano para que el libro nos quiera plantear una nueva idea? Nos dice: existe una nueva norma que señala que la institución del matrimonio, es decir, casarse,
implicará la unión de dos contrayentes. Hasta ahí no hay nada nuevo, me parece que todos desde muy pequeños somos testigos y a la vez comprendemos con facilidad que el casorio, el matrimonio, consiste en que dos personas, no más y tampoco no menos, tiene que ser dos personas, deseen darse el sí ante la autoridad pertinente. Bueno, este acto, dice, implicará la unión de dos contrayentes, cualquiera sea la identidad de género u orientación sexual de estos, es decir, de los contrayentes. Por lo tanto, en Uruguay, a partir del año 2013, quienes pueden llevar a cabo esta acción de casarse pueden ser no solamente las personas heterosexuales, seguramente, sino también los miembros de la comunidad LGBT, porque a partir del año 2013 ya no importará la identidad que te otorgue el Estado al nacer, sino importará la identidad que tengas tú con respecto a tu propia conciencia. Lo mismo con la orientación sexual. Podrás declararte heterosexual, homosexual, bisexual, transexual y no habrá problema ante la ley uruguaya. Ahora, ¿de qué manera se va a desarrollar este matrimonio en Uruguay a partir del año 2013? Bueno, nos dice en los mismos términos, con iguales efectos y formas de disolución que establece hasta el presente, o sea, hasta la actualidad, el Código Civil. ¿Qué cosa es el Código Civil? Es aquel libro en donde están todas las normas de convivencia dentro de una sociedad. El Código Civil nos dice qué cosa está permitido dentro de la convivencia de las personas en una sociedad y qué cosa es punible, qué cosa es castigable. Entonces, lo que nos está diciendo el texto es que a partir del año 2013 en Uruguay los contrayentes de un matrimonio pueden ser también las personas que tengan una identidad de género o una orientación sexual diferente a la heterosexual y por lo tanto eso no traerá problemas ni en la ley ni debería traer problemas en la convivencia de las personas. A tal punto que el matrimonio sucede en los mismos términos, es decir, quien va a dar el veredicto final es la autoridad, posiblemente la autoridad municipal, como sucede en muchas partes del planeta. Van a tener los mismos efectos, es decir, los contrayentes seguramente van a poder heredar entre ellos, posiblemente van a poder tener una propiedad compartida si es que lo desean, y también van a ser las mismas formas de disolución. Si los contrayentes desean que esa institución del matrimonio tenga un fin, pues lo tendrá y seguramente tendrán que recurrir al divorcio y no habrá ninguna alteración de la vida cotidiana. Dicho esto, y entendiendo claramente el texto que nos plantea el libro, ¿qué tiene que ver ese tema con la crisis española que sucedía a principios del siglo XIX, como hemos visto en nuestra primera clase? Bueno, veamos qué cosa nos pregunta el libro. Nos dice, ¿cuál es la norma que se relaciona con la Constitución de 1812, la Constitución liberal, también llamada la Constitución de Cádiz, y quiénes serían los beneficiados? Esa es la primera pregunta. Luego el libro nos dice, ¿qué opinión te merece esta norma? Yo entiendo que se está refiriendo a la norma de la Constitución liberal. Y como tercera pregunta de este primer bloque de preguntas del libro, nos menciona, ¿cómo beneficia la igualdad de derechos en una sociedad? Yo ahí me he comido una letra, ¿verdad? La letra U. ¿Cómo beneficia la igualdad de derechos en una sociedad? Entonces, ¿qué cosa nos está pidiendo el libro? En la primera pregunta nos está diciendo, ¿hay algún artículo, hay alguna ley en la Constitución Liberal de 1812 que se parezca en algo a esta nueva norma que en Uruguay se implantó a partir del año 2013? ¿Hay algo parecido? ¿Hay algo que tenga más o menos los mismos efectos? Eso tendremos que responder. Luego nos dice, este artículo de la Constitución Liberal, del cual vamos a comentar en unos segundos, ¿qué opinión nos merece? ¿Fue positivo? ¿Fue negativo? ¿Qué consecuencias podría haber traído? En fin. Y como tercera y última pregunta de esta primera parte nos dice, ¿beneficia en algo la igualdad de derechos? Es decir, la igualdad de todas las personas, la igualdad de todos los miembros de una sociedad para su convivencia, para su desarrollo. Muy bien, creo que las preguntas están bien claras y por lo tanto nuestras respuestas también tendrán que ser igual de sustentadas. Empecemos entonces. Aquí a nuestra derecha tenemos el símbolo de la justicia, ¿verdad? Que se supone
que ampara de derechos y de libertades, pero también de castigos, de acuerdo a la conducta de los individuos, y sobre todo la característica de que la justicia, para que sea justa, tiene que ser ciega, porque de otra manera no podría serlo. Al ser ciega, la justicia se supone que premia y o castiga a las personas sin importar su condición o sin importar qué tipo de arraigo, qué tipo de ancestros tiene en su sociedad. Las leyes deberían ser para todos por igual. Muy bien, entonces ahora empecemos por la resolución de la primera pregunta que nos plantea el libro. La pregunta era, ¿cuál es la norma que se relaciona con la Constitución de 1812? Es decir, ¿hay alguna parte de la Constitución de 1812 que se parezca en algo al texto que hemos leído? Y luego, una vez que podamos identificar a esa parte de la Constitución, nos dice quiénes serían los beneficiados. Por ejemplo, habiendo leído el texto que nos plantea el libro, claramente podemos entender que los beneficiados en Uruguay a partir del año 2013 en adelante son los miembros de la comunidad LGTB, que a partir de ese momento pueden llegar a tener el derecho del matrimonio. En cambio, la pregunta nos dice, si es que nosotros logramos encontrar un texto parecido en la Constitución de 1812, ¿quiénes se habrían visto beneficiados en esos años? Es decir, en los primeros años del siglo XIX, si es que la Constitución liberal se hubiese aplicado. Y la respuesta podría ser la siguiente, chicos. Empecemos entonces con la solución de los problemas. El artículo número 1 de la Constitución liberal de 1812 rezaba. Cuando digo el artículo número 1, me refiero a que de esta manera empezaba la Constitución de 1812. La nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios. O sea, es el conjunto, la nación española es el conjunto de todos los españoles de cualquier parte del mundo, ya seas un español americano, como por ejemplo lo podía ser un peruano en ese momento, ya seas un español filipino, o sea, un español asiático, como en ese momento eran los filipinos, o ya seas de repente un español africano, como en esos momentos lo eran los marroquíes. Entonces, seas un español de cualquier lugar del mundo, a partir de ese momento ibas a tener una garantía de igualdad ante la ley, por el simple hecho de ser español. Por lo tanto, si a partir de ese momento los derechos y las libertades iban a ser iguales para todos los españoles, quienes se hubieran visto beneficiados, sobre todo los criollos. Porque ¿quiénes eran los criollos? Eran los llamados españoles americanos. Entonces, hemos respondido la pregunta de la siguiente manera. El artículo número 1 de la Constitución se parece mucho a aquella norma del año 2013 en Uruguay porque da beneficios a una nueva clase social en su momento. ¿Y qué clase social era esa? En el año 1812 era la clase social de los criollos. Muy bien. Segunda pregunta, ¿qué opinión te merece esta norma de la que acabamos de hablar? Podemos responder lo siguiente, es muy probable que la igualdad de derechos trajera mayor prosperidad a América. ¿Por qué? Porque diferentes clases sociales, cada una de ellas conocedoras de su propia realidad, recuerden ustedes que los criollos ya habían nacido en América, posiblemente habrían empezado a surgir de acuerdo a sus propios intereses. Recuerden ustedes que las clases sociales de la propia América, incluyendo a los criollos, hubiesen podido entender mejor su propia realidad y por lo tanto hubiesen podido, tal vez, plantear soluciones más efectivas a los problemas de la propia América. Lamentablemente esto no sucedió, como ya sabemos, porque la Constitución liberal nunca fue aceptada por el rey Fernando VII y la clase criolla quedó trunca, quedó frustrada. Lo que vino después, como también ya lo sabemos, son las independencias de nuestros países que en sus primeros años de vida independiente tuvieron muchos problemas para tratar de organizar la política y para tratar de organizar la sociedad. Prácticamente 200 años después todavía seguimos viviendo las consecuencias de aquella separación traumática que tuvimos en su momento con España. Y para completar esta primera tanda de preguntas, el libro nos refiere ¿cómo beneficia la igualdad de derechos en una sociedad? Podemos responder de la siguiente manera, chicas y chicos. Cada integrante de la sociedad, es decir, cada uno de los individuos, ustedes, yo,
tiene o tenemos las mismas oportunidades que los demás, siempre y cuando existe igualdad de derechos. Y con eso podemos emprender iniciativas y poder prosperar. Repito, esto sucederá siempre que haya realmente igualdad de derechos y sobre todo igualdad ante la ley. Nosotros podríamos nacer en diferentes clases sociales, podríamos tener muchas posibilidades económicas o de repente muy pocas posibilidades económicas, pero si tenemos de verdad igualdad de derechos e igualdad de oportunidades, todos vamos a poder surgir. Por ejemplo, ¿por qué? Porque todos tendríamos acceso a una educación de nivel, todos tendríamos acceso a los conocimientos sin importar a qué clase social pertenezcas. Por lo tanto, lo más importante no es la igualdad ni económica, ni la igualdad política, ni la igualdad en muchos aspectos. Lo importante es la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades. De esa manera, los individuos podrán tener iniciativa propia y esa iniciativa no va a quedar, como ya hemos visto en la respuesta anterior, al igual como quedó en su momento frustrada la clase criolla. Si existe de verdad igualdad de derechos, los individuos van a poder prosperar, porque sus ideas se van a poder desarrollar igual que la de los demás. Muy bien, muchachos, entonces, habiendo respondido, creo yo, exitosamente esta primera parte de las preguntas del libro, vamos ahora al segundo bloque, en donde nuestro libro nos plantea que analicemos un mapa de la época, es decir, de los años que ocupa nuestro tema, los primeros años del siglo XIX. Como podemos ver ahí, yo estoy reemplazando el mapa que plantea el libro con uno de 1812, y en 1812 había un general francés que se había declarado emperador de Francia, pero con su actividad política y con su actividad militar se había convertido prácticamente en el patrón, se había convertido prácticamente en el emperador no solo de Francia, sino de gran cantidad de Europa. Como podemos ver ahí, lo que vemos en el mapa pintado de color morado o lila es Francia propiamente dicha, pero lo que vemos de color verde son todos los territorios que dependen de Napoleón, de alguna manera obedecen también a Francia, es decir, todo lo que hoy es Alemania, todo lo que hoy es Austria, todo lo que hoy es Italia, todo lo que hoy es Polonia, todo lo que hoy es España, todo eso obedece a Napoleón. Y Napoleón tenía un enorme enemigo, que era el Reino Unido, también conocida como Gran Bretaña. Ahí lo vemos en nuestro mapa exactamente al norte de Francia. Es una gran isla, es una isla de un tamaño considerable, y ahí se encontraba el mayor obstáculo para todas las ambiciones de Napoleón. Entonces, como tanto el mapa del libro como el mapa que yo les estoy compartiendo aquí es básicamente el mismo, pasemos a responder las preguntas que están planteadas, que están sugeridas por el libro. Primero, dice, ubica los siguientes hechos en el mapa. 1. Perjudicado por el bloqueo continental. ¿Qué cosa era el bloqueo continental? El bloqueo continental fue la decisión de Napoleón de no permitir que su mayor enemigo pueda comerciar con los puertos europeos. Por lo tanto, Napoleón cerró el mercado, cerró el comercio de Europa con su mayor enemigo. ¿Quién era su mayor enemigo? Lo acabamos de decir, el Reino Unido. Por lo tanto, el número 1 tendrá que ir a esa altura de nuestro mapa en el libro. Número 2, no aceptó ese bloqueo continental. Por más que en nuestro dibujo vemos que Europa está señalada con puntitos porque está bloqueada, sin embargo hay un país que no aceptó ese bloqueo y sí siguió comerciando con el Reino Unido, es decir, con Gran Bretaña. ¿Qué país fue ese? ¿Qué reino fue ese? Fue el reino de Portugal, que siempre ha sido un aliado muy cercano a Gran Bretaña. Por lo tanto, el número 2 tendremos que escribirlo más o menos a esa altura, porque como podemos ver, el reino de Portugal es uno de los miembros de la península ibérica, junto con España. Cuando uno habla de la península ibérica, ahí hay dos países, España y Portugal. Y número 3, José I, o también conocido como Pepe Botella, fue nombrado rey por su hermano Napoleón. ¿Se acuerdan ustedes que los reyes de España prácticamente habían perdido el control de su propio gobierno? El padre, es decir, Carlos IV, se peleaba con el hijo, Fernando VII, y como no había una solución a los problemas, una vez que Francia había invadido España,
Entonces los reyes españoles decidieron convocar, o mejor dicho, decidieron recurrir a Napoleón para que éste, o sea, Napoleón, resolviera el problema de España. Pero ya era muy tarde. Napoleón lo que decidió fue descoronar, es decir, quitarle la corona al padre y al hijo y dársela a su propio hermano. Por lo tanto, su hermano se convertirá en rey de qué país, en rey de qué monarquía, de la monarquía española. Y por eso es que España tuvo por 5 años un rey impuesto por el propio Napoleón, que era su hermano, José Bonaparte, también conocido como José I de España. Por lo tanto, el número 3 tendremos que ubicarlo más o menos por ahí en nuestro libro. Ok chicos, de esta manera culmina las preguntas que nos había planteado nuestro libro. Espero que con la explicación que hemos podido dar hayamos avanzado satisfactoriamente hasta este momento y que nosotros nos encontremos pronto, ya sea en la resolución de los problemas o ya sea en la explicación de los nuevos temas que tenemos por delante. Muchas gracias.